Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues gracias a Dios estamos en un culto más, en una transmisión más. Gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Gracias a Dios por todo lo que Él ha permitido en nuestras vidas, ha permitido en este tiempo. Y gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estudiar una vez más su palabra, lo cual es una bendición el poderlo hacer. Y anhelo en mi corazón que sea de bendición y edificación también para sus vidas, para nuestras vidas, nuestras familias y también para nuestra iglesia. Quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en el segundo libro de los Reyes, el segundo de Reyes, capítulo 4. Vamos a tener ahí nuestra lectura. Esta es la porción que estaremos usando como base, así que les invito a que le pongamos ahí una marquita para que podamos estar recurriendo a esa porción. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Vamos a leer ahí, solamente espero, se escuchan por ahí, ¿verdad? Como dicen los hermanos, todavía unas hojitas cambiándose, pasando, a que todos lo tengan y que podamos estar escudriñando la palabra de nuestro Dios. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y les invito a que lo lean conmigo. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y gracias a Dios, hermanos, por esta historia, gracias a Dios por la vida del profeta Eliseo, y también gracias a Dios por esta circunstancia que, como vamos a estar viendo, no fue pues nada fácil por la que estaba atravesando esta viuda junto con sus hijos, pero a través de la cual podemos extraer grandes enseñanzas para nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Les invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y que vayamos a nuestro Dios pidiendo su dirección. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos dirijas, que tú, Señor, en este momento abras nuestro entendimiento, por favor, para que podamos comprender tu palabra y que lo que tienes preparado para nosotros pueda ser percibido, Señor, por nuestros ojos espirituales, por nuestro corazón, de tal manera que lo pongamos en práctica y que podamos ser edificados, Señor. Te pedimos que tú cumplas tus propósitos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta porción podemos ver que siempre que nos encontremos en situaciones difíciles, en las que no tengamos lo necesario, en donde haya escasez, es necesario buscar a Dios, confiando y esperando en Él. Algo muy importante, la confianza en nuestro Dios y el esperar en Él, porque muchas veces quisiéramos que fuera en el momento que nosotros así lo necesitamos. Pero en ocasiones Dios tiene otros planes, otros propósitos, por lo que es necesario que esperemos en Él, confiando, porque Él ha prometido y Él cumple. Esta mujer se encontraba en una situación verdaderamente angustiante. Su marido, quien había sido un siervo temeroso de Dios, había muerto, lo cual en sí mismo ya era algo muy difícil, era algo muy doloroso.
Pues al quedar viuda también podemos ver que humanamente estaba desamparada, que había quedado desamparada esta mujer. Sin embargo, no era lo único lo que estaba sucediendo. Su situación se agravaba aún más con una muy importante deuda que su marido en vida había contraído y que no había podido pagar, por lo que estaban endeudados y sin los recursos necesarios para poder pagar. De hecho, sus recursos eran extremadamente escasos. Hasta para subsistir no tenía los recursos necesarios. Ella misma da testimonio que no tenía nada en casa. Cuando el profeta le pregunta, va y dice, bueno, ¿qué te hago yo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces sin duda Dios le habló a su mente y su corazón y le dijo, bueno, ¿qué tienes en casa? Ella misma da testimonio de que no tenía nada en casa más que una vasija de aceite. Y todavía para rematar la situación difícil, complicada de esta mujer, los acreedores, aquellos a quienes se les debía esta deuda, querían tomar a sus 2 hijos como siervos, algo que en ese tiempo se acostumbraba y que de acuerdo a la ley los acreedores podían esclavizar a los deudores o a sus propios hijos hasta que la deuda fuese pagada. Podemos ponernos en los zapatos de esta mujer e imaginarnos la angustia y la desesperación que experimentó, que estaba experimentando, ese sentimiento que estaba albergando su mente y su corazón. Esta es la razón por la que esta mujer buscó ayuda del profeta Eliseo, a través de quien en ese tiempo el favor de Dios podía manifestarse en su situación, lo cual podemos ver que así fue, que el favor de Dios, su gracia y su misericordia fueron manifestadas para con esta mujer a través del profeta y de lo que él les dijo. Dice ahí nuevamente en el versículo 4 al versículo 7, dice, entró luego y le dijo, entra luego, y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Podemos ver cómo en verdad Dios obró, se manifestó en esta situación. Y la pregunta es, ¿habrá alguna necesidad que nuestro Dios no pueda suplir? ¿Habrá algún problema que nuestro Dios no pueda resolver? Al cual no le pueda dar solución. Mientras busquemos a Dios y confiemos en Él, podemos estar seguros, convencidos, tener la plena certeza que todas nuestras necesidades serán suplidas. Todas y cada una de ellas. No habrá alguna que no se suplirá. No habrá algún problema que no se resolverá. Vamos por favor al Salmo 34:10, en donde podemos ver esta promesa también. Salmo 34:10, mirando a la naturaleza, cómo sus naturalezas, los animales, sus necesidades son suplidas. De la misma manera nosotros, como también nuestro Señor Jesucristo, les invitó a ver a sus apóstoles, a sus discípulos, y nos invita a ver a nosotros, mirad las aves del cielo, ¿verdad? Y nos habla cómo el Padre las alimenta, cómo cuida de ellas. De la misma manera lo podemos ver aquí, dice en el Salmo 34, en el versículo 10, por favor, ¿qué dice? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Dios suplirá nuestras necesidades. Porque Dios se encargará de todas aquellas cosas que nos hagan falta. Este mundo ofrece suplir nuestras necesidades.
hasta el punto de hacernos creer que a través de sus ídolos lo tenemos todo. Sin embargo, las consecuencias de darle la espalda a Dios, buscando de este mundo y de sus ídolos lo que nos falta, son muy duras. Nos lo muestra la palabra de Dios, como hemos estado leyendo en Jeremías en estos días. Son muy duras las consecuencias de, en lugar de buscar a Dios, buscar en este mundo y en sus ídolos lo que necesitamos, porque nos engaña. Muchas veces nos lo ofrece y parece que no nos falta nada, pero las consecuencias después vienen. Miren, vamos por favor a Jeremías, capítulo 44, versículo 7 al 23. Jeremías, capítulo 44, versículo 7 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 7 al 23, dice: ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, y para destruir a todo Judá, y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a la tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia, y del rostro y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libación, le hicimos nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: no se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra,
Y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como hasta hoy. Y es que la ley de nuestro Dios es muy clara y nos dice que no debemos, no debemos tener dioses ajenos delante de nosotros. No debemos postrarnos y adorar ningún otro Dios más que al único Dios verdadero, que es nuestro Dios, Jehová. De tal manera que estas personas fueron engañadas, pensando que a través del mundo y de los ídolos podían ofrecer todo lo que ellos necesitaban y estar bien, lo cual no era así. Algo que desagradó a Dios, y vinieron consecuencias, y podemos ver todo lo que sufrieron porque fueron llevados cautivos y muchos de ellos murieron. Hermanos, este mundo nos ofrece suplir nuestras necesidades hasta el punto de hacernos creer que a través de sus ídolos y todo lo que nos ofrece podemos tener suplidas nuestras necesidades. Sin embargo, hermanos, este mundo se cobra con creces lo que nos ha dado, como lo podemos ver en este ejemplo también de la viuda en cuanto a las deudas. Cómo se cobra con creces, y estaban endeudados a tal manera de no poder pagar esa deuda. Dios ha prometido suplir cada una de nuestras necesidades, pero es necesario que le busquemos a Él, que confiemos en Él y que esperemos en Él. Siempre que nos encontremos en situaciones difíciles en las que no tengamos lo necesario, esto es lo que necesitamos hacer: confiar en nuestro Dios y esperar en Él. Él ha prometido suplir todo lo que nos hace falta, cada una de nuestras necesidades. Dice ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que ustedes también conocen, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así como sus riquezas son abundantes, como podemos ver en este versículo, conforme a sus riquezas, y sus riquezas son inagotables, son abundantes, de la misma manera su provisión también lo es. Así como sus recursos son inagotables, la provisión de nuestro Dios también lo es. Miren, vamos por favor a 2 Corintios 9:8. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 9, versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis. Porque así es la provisión de nuestro Dios. Ahí en Malaquías 3:10, que nosotros lo conocemos, también lo hemos escuchado, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Cómo es la provisión de nuestro Dios, hermanos? Es abundante. Dice ahí también, vamos por favor a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, en donde leemos que Dios nos da todas las cosas precisamente de esta manera, en abundancia, con un propósito para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6, versículo 17, dice por favor, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual es inmutable, no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. ¿Cómo nos dan las cosas? En abundancia. Y es lo mismo que podemos ver en el ejemplo de esta viuda en su historia. ¿Cómo lo podemos ver? Dice aquí en el 2 de Reyes 4, dice en el versículo 3, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, trae vasijas, las vasijas que puedas. Y luego dice en el versículo 6 y en el 7, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas.
Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo fue que cesó el aceite? ¿Había un límite para la cantidad de vasijas que debían conseguir? ¿Le dijo algún número? Tráete 10, tráete 20, tráete 100. Le dijo, tráete vasijas vacías, obviamente, para poderlas llenar. No pocas, es decir, muchas, tráetelas. Y dice la palabra de Dios que cuando no hubo vasijas, cesó el aceite. ¿Qué hubiera sucedido si las vasijas no se hubieran acabado? ¿Qué hubiera sucedido si las vasijas no se hubieran acabado? Sin duda que el aceite no se hubiera terminado. El aceite hubiera seguido ahí vertiéndose y fluyendo y llenando vasijas y vasijas. Ahora, esto no es para que nosotros pensemos avariciosamente y nos afanemos en conseguir más. Porque muchas veces se llega a ver la provisión de Dios de una manera avariciosa, con signos de interrogación. Como les he comentado, ¿no? Cuando éramos pequeños, yo estaba chiquito, estaba en párvulos, ¿verdad? Nos enseñaban un canto, ya después meditamos, decimos como que esto le siembra a los niños la avaricia, ¿verdad? Porque decía la ofrenda del Señor, y es así, la ofrenda del Señor, pero luego decía, si tú le das $1, el Señor te da 2, ¿verdad? Y comenzamos a hacer cuentas. Si doy $1, me da 2. Si le doy 5, me da 10. Si lo doy, me da 20. Y nos hace ver la provisión de Dios de manera avariciosa. Y no debe de ser así. Pues aun cuando la provisión de Dios es ilimitada, Él no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos de acuerdo a sus propósitos, ¿cierto? Su provisión es ilimitada. Sin embargo, no tiene límite. Sin embargo, en sus planes, en sus propósitos, en su omnisciencia, sabiendo qué es lo mejor para nosotros, Él no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos de acuerdo a sus propósitos, no a nosotros. Imaginemos que Dios nos diera a todos riquezas. Imaginémoslo. Que el día de mañana amanezcamos todos, ¿verdad? Con riquezas, con dinero. ¿Cuántos de nosotros podríamos manejar esa prosperidad correctamente? ¿Cuántos de nosotros, verdad, con los pies en la tierra podríamos manejar esa prosperidad, esas riquezas de manera correcta? ¿Cuántos de nosotros no nos corromperíamos y nos iríamos tras la vanidad de este mundo, alejándonos de nuestro Señor y sus caminos? ¿Cuántos de nosotros no sucedería eso? Que nos iríamos tras la vanidad de este mundo, que nos corromperíamos y nos alejaríamos de nuestro Dios y de sus caminos. Si con menos, si con poco, muchas veces sucede, imagínense. Es por eso que Dios no nos da lo que queremos. Dios nos da lo que necesitamos de acuerdo a sus propósitos. La provisión de Dios es ilimitada, es abundante. Esto es cierto, no hay duda de esto. Pero está controlada por su soberana voluntad. Sin embargo, hay veces que Dios quisiera darnos más. Hay veces que Dios quisiera darnos más y nosotros lo limitamos. Nosotros mismos lo limitamos. Lo cual nos lleva al título de esta enseñanza. Cuando las vasijas se nos acaban. Cuando las vasijas se nos acaban, en primer lugar, la provisión de Dios cesa. Cuando las vasijas se nos acaban, la provisión de Dios cesa. Como ya vimos, en primer lugar, el aceite representa, como lo podemos ver en esta historia, así es, y de esta manera es como se debe de interpretar, el aceite representa la provisión de Dios. Por lo que cuando las vasijas se acabaron, la provisión de Dios cesó. La provisión de Dios cesó. Dios le proveyó a través de lo que tenía este aceite para que llenara vasijas. Y obviamente, ¿verdad? Que esas vasijas o las intercambiara o las vendiera y pudiera con ese dinero cubrir esa cuota, esa deuda. Era la provisión de Dios. Dios le estaba proveyendo. Pero cuando las vasijas se acabaron, la provisión de Dios cesó.
que gracias a Dios fue lo necesario y todavía pagaron la deuda y todavía tuvieron por subsistir durante mucho tiempo. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando las vasijas nos hacen falta, la provisión de Dios escasea. No porque Dios así lo quiera muchas veces, sino porque, como podemos ver en esta historia, Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte para que entonces Él haga la suya, en lo cual es fiel en hacerlo. Dios quiere que hagamos nosotros nuestra parte para que Él haga también la suya. ¿Qué hubiera sucedido si esta viuda y sus hijos no hubieran salido ni siquiera a conseguir vasijas? ¿Qué hubiera sucedido? No, Dios no lo va a suplir. Dios se va a hacer cargo. Sin embargo, la instrucción era: sal y consigue vasijas. Después vierte el aceite que tienes en esa vasija en cada una de las vasijas. ¿Qué hubiera sucedido si esta mujer no hubiera salido con sus hijos a conseguir vasijas? ¿Y dónde vamos a conseguir vasijas? No se va a poder. ¿Y quién nos va a prestar? No. ¿Qué hubiera sucedido? La provisión nos hubiera dado. ¿Qué hubiera sucedido si esta mujer y sus hijos no hubieran creído, no hubieran confiado en el Señor? Vasijas. Lo que necesitamos es pagar. ¿Para qué necesitamos la vasija? Solamente tenemos un poco de aceite, verterlo. ¿Cómo lo vamos a verter? ¿Repartirlo de a gotita? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué hubiera sucedido si ellas no hubieran creído? Si ellas no hubieran obedecido a la voz del Señor. ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran hecho su parte? Sin duda que la provisión de Dios no se hubiera dado. No se hubiera dado. De ahí que es sumamente importante que en nuestra vida esté siempre presente la vasija del trabajo. La vasija del trabajo. Pues es a través de nuestro trabajo que Dios ha planeado suplir nuestras necesidades. Ahí en 2 Tesalonicenses 3:10 se nos dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque es importante el trabajo. El trabajo es un medio que Dios ha planeado que nosotros llevemos a cabo para que nuestras necesidades sean suplidas. Allí en 2 Timoteo 2:6 también se nos dice: el labrador, para participar de los frutos, dice, debe trabajar primero. Hay una parte que nos corresponde. Es verdad que muchas veces los empleos están escaseando y no hay trabajo, pero nuestra parte, ¿cuál es? Pues salir, buscar, hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Otra vasija que debe de estar siempre presente para que la provisión de nuestro Dios no cese es la vasija de la oración. Es la vasija de la oración. Cristo dijo que si pedimos, recibiremos. Vamos por favor a Juan capítulo 16, aunque también en Mateo capítulo 11 se nos dice: pedid y recibiréis. Buscad, ¿verdad? Dice, y hallaréis, ¿verdad? Porque el que pide recibe y el que busca halla. Y en esta porción también nos está hablando de la oración, de pedirle. Capítulo 16, versículo 24. Juan 16:24, no debe de faltar la vasija de la oración. Dice la palabra de Dios, por favor, versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Pedid, ¿y qué? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Sin embargo, hermanos, muchas veces no es así. Y no es así porque no pedimos muchas veces. Pero también muchas veces es porque pedimos mal, como nos lo enseña Santiago ahí en el capítulo 4, para gastar en nuestros deleites. Dice en Santiago capítulo 4, en el versículo 2 y en el versículo 3 nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Qué dice ahí? Porque no pedís. En ocasiones no se pide al Señor. El Señor quiere que le pidamos. Es verdad, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero por nuestro bien, Él quiere que le pidamos a Él, porque eso nos lleva a depender de Él. Y luego dice en el versículo 3,
Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es por eso que Dios no nos da lo que pedimos, lo que queremos muchas veces, todo lo que pedimos o lo que queremos. Nos da lo que necesitamos de acuerdo a sus propósitos, porque Él nos conoce. Muchas veces no recibimos porque o no pedimos, pero muchas veces también es porque pedimos mal. Es por eso que también la vasija de la fe no debe de faltar en nuestra vida. La vasija de la fe, ahí en Mateo 21, por favor, Mateo 21, 22, podemos ver, hermanos, Mateo 21, 22, en el que nuestro Señor Jesucristo nos invita a orar, pero nos invita a orar con fe, a pedir, pero a pedir con fe. Dice Mateo 21, el versículo 22, dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo lo recibiréis. La vasija de la fe. ¿Qué dice Marcos? Marcos capítulo 11, versículo 24. 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que pedir con fe, no dudando, porque el que duda no va a recibir nada. Dice en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: pero pida con fe. Ahí está hablando específicamente de la sabiduría, pero se aplica todo lo que necesitamos de nuestro Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. Dice: no piense pues, quien tal haga, que dude, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es por eso que es muy importante que la vasija de la fe no falte, que no escasece, para que la provisión de Dios no cese. Pero también es importante que esté presente la vasija de la obediencia. ¿Qué hubiera sucedido si la mujer y sus hijos no hubieran obedecido? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 7, en donde nuestro Señor Jesucristo se presenta como la vid y nosotros los pámpanos. La vid que produce todo lo necesario para que los pámpanos puedan dar ese fruto. Dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7. Dice así ese versículo. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, refiriéndose a la obediencia, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa eso? Guardar y obedecer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad será hecho. Cuando estamos en obediencia, podemos estar seguros que Dios suplirá todas y cada una de nuestras necesidades. Eso es lo que nos dice ahí en Primera de Juan, cuando nos anima a confiar en el Señor, que así será si nuestro corazón no nos reprende, si estamos guardando sus mandamientos. Dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque le estamos obedeciendo. Claro que esto tiene que ser de acuerdo a su voluntad. En el capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es por eso que es muy importante que la vasija del trabajo no falte, pero no es suficiente. No es por nosotros, porque nosotros nos matemos, trabajemos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios, dice el sueño. Dios nos va a dar ese descanso y esa paz y todas nuestras necesidades. Todas estas vasijas son muy importantes. No deben de faltar, porque cuando faltan, la provisión de Dios cesa. Sin embargo, hay otra vasija que es fundamental, sin la cual todas las vasijas anteriores estarían defectuosas.
defectuosas, y es la vasija del señorío de nuestro Señor Jesucristo. No debe faltar esta vasija, la vasija del señorío de nuestro Señor Jesucristo, la cual tiene que ver con darle el primer lugar a Dios y a su obra en nuestra vida. Si nosotros no hacemos eso, será difícil que todo lo demás esté presente en nuestra vida. Y entonces esas vasijas escasearán, y de la misma manera la provisión de Dios. Es necesario que tomemos la decisión de rendirnos a nuestro Señor, que le demos el lugar que Él se merece, el primer lugar, a Él y su bendita obra. Y el Señor ha prometido encargarse de nuestras necesidades. Si nosotros nos encargamos y buscamos trabajar en su obra, hacer su voluntad, Él se va a encargar de nuestras necesidades. Es como si Dios nos dijera, encárgate de lo mío y yo me voy a encargar de lo tuyo. ¿Y en qué mejores manos puede estar lo nuestro? Nuestras necesidades. Dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33, que conocemos muy bien, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, está hablando Cristo, por las cuales muchas veces el ser humano se afana y entra en esa ansiosa inquietud. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas, serán suplidas. Pero es necesario que Cristo sea nuestro Señor, que Él sea el que esté gobernando nuestra vida, que tenga el control de todo nuestro ser, que tenga el primer lugar en nuestra vida. Cuando las vasijas se nos acaban, la provisión de Dios cesa. Pero también, número 2, podemos extraer una enseñanza espiritual de esta porción para nuestra vida. Porque podemos ver también que cuando las vasijas se nos acaban, número 2, la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros cesa. La obra de Dios en nosotros y a través de nosotros cesa. El aceite, en primer lugar, representa, como ya vimos, la provisión de Dios. Pero también, en segundo lugar, al estudiar la Biblia, al escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta que principalmente en el Antiguo Testamento, el aceite representaba el poder y la presencia del Espíritu Santo, de la obra de Dios a través del Espíritu Santo, por lo que el aceite era usado muchas veces para ungir a alguien como rey, invistiéndole del poder y la presencia de nuestro Dios para llevar a cabo su obra. No vamos a buscar, pero si quieren buscarlas después, anotarlas y buscarlas, ahí está en 1 Samuel 10:1, en el capítulo 16 del 1 Samuel, versículos 12 y 13. También era usado para ungir y santificar a los sacerdotes, quienes eran apartados y consagrados para servir a nuestro Dios, a fin de que su obra se llevara a cabo en ellos y a través de ellos. Lo podemos ver ahí en Levítico 8:12. Al igual que era usado también para ungir a los enfermos, lo cual representaba el poder y la presencia de nuestro Dios obrando en el cuerpo de los enfermos, como lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, Mateo 6:13 y Santiago 5:14. En el Nuevo Testamento podemos ver en general que esto cambia, pues las personas, en lugar de ser ungidas con aceite, eran ungidas con el Espíritu Santo, quien ha venido a tener su morada permanente en los corazones. Pablo les escribió preguntándoles a los corintios en cuanto a esto, y en el capítulo 6, versículo 19 de 1 Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O ignoráis esto? ¿Que sois templos del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo está morando en vosotros? Y lo mismo sucede ahora, pues en el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, como garantía de nuestra salvación, a fin de llevar a cabo su obra en nosotros y a través de nosotros. Sin embargo, cuando las vasijas que deberían de estar no están presentes, el aceite que representa la obra de Dios a través del Espíritu Santo cesa.
la obra de Dios cesa, por lo que esa obra no se cumple. Y es que la palabra de Dios nos dice ahí en Efesios 4:30 que el Espíritu Santo se contrista. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto cuando admitimos algún pecado en nuestra vida. La palabra de Dios ahí en 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice que se apaga. Es por eso que dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Lo cual sucede cuando vivimos en pecado, sin arrepentirnos y apartarnos de ese pecado. De manera que cuando esto sucede, el Espíritu Santo cesa de obrar a través de nuestra vida. De ahí la importancia de que las vasijas, hablando espiritualmente, que permiten que la obra de Dios se siga llevando a cabo en nosotros, se siga vertiendo, estén siempre presentes, a fin de que el Espíritu Santo no cese de obrar a través de nosotros. A través de nosotros. Por lo que en nuestra vida siempre debe de existir, número uno, la vasija de nuestra comunión con Dios. Pues si esta vasija está rota, su obra no podrá llevarse a cabo. No podrá llevarse a cabo. Cristo dijo ahí en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero cuando nosotros estamos en enemistad contra Dios, nuestra comunión con Dios está rota a causa del pecado, la obra de Dios no se puede llevar a cabo. El Espíritu Santo, la única obra que puede llevar a cabo en nosotros es de redarguirnos de nuestro pecado. Estás mal. Vuelve en amistad con Dios, arrepiéntete, regresa al camino del Señor, deja ese pecado, aléjate de eso. Es la única obra. Pero esa obra a través de nosotros no se puede llevar a cabo. Número dos, es importante que la vasija de la santidad, sin la cual no podremos ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios y su obra, esté presente. Porque si no está presente, no se podrá llevar a cabo. Dice ahí en 2 Timoteo, vamos por favor para allá, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. 2 Timoteo 2, 19 al 21, dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno, cualquiera, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es importante que la vasija de la santidad esté presente para que la obra de Dios no cese en nosotros ni a través de nosotros. Número 3. De la misma manera es muy importante que la vasija del amor, sin la cual no podemos obedecer a Dios, pues sus mandamientos dependen a Él y dependen de amar a Él y al prójimo, esté presente en nuestra vida. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahí en Mateo 22, 37 al 40 lo podemos ver. Para que el poder de Dios siga fluyendo y su obra se lleve a cabo en nosotros y a través de nosotros, es necesario que siempre esté presente en nuestra vida la vasija de la fe. De la misma manera, la vasija de la fe, pues la incredulidad hace que la obra de Dios cese. Ahí en Mateo capítulo 13, versículo 58 nos dice que no pudo hacer Cristo, ahí hablando de Nazaret, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad. La incredulidad es algo que hace que la obra de Dios cese, se detenga, fluyendo la obra de Dios, ni en nosotros ni a través de nosotros. Es importante de la misma manera, número 5, que la vasija que de la llenura del Espíritu Santo esté presente. Que seamos llenos del Espíritu Santo, lo cual tiene que ver con el gobierno de Cristo en nuestro corazón.
Cuando alguna de estas vasijas, hermanos, podemos ver que se acaban en nuestra vida, el Espíritu Santo cesa de fluir en nosotros y a través de nosotros. No puede seguir obrando en nosotros, y mucho menos a través de nosotros. Por lo que no podemos ser utilizados como instrumentos para llevar a otros el aceite espiritual que sane sus heridas y unja sus vidas a través de la palabra de Dios. Nosotros mismos, hermanos, somos esas vasijas a través de las cuales Dios quiere llevar a otros la palabra y el mensaje de salvación. Nosotros mismos somos esas vasijas a través de las cuales el Señor quiere llenar para llevar ese mensaje de salvación, la palabra a otros. Sin embargo, qué triste es cuando en las iglesias no hay vasijas dispuestas para que el Espíritu Santo haga su obra en ellas y éstas sean de bendición a otros. Qué lamentable es esto, por lo que necesitamos preguntarnos, ¿somos una vasija dispuesta? ¿Hay disposición en nuestro corazón? Porque si no lo hay, Cristo y su palabra no nos podrá llenar, de tal manera que no seremos de bendición a otras personas. Qué triste es cuando no hay vasijas vacías que busquen ser llenas de Cristo y su palabra, a fin de que la obra de nuestro Dios no cese. Muchas veces estas vasijas, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de muchas otras cosas que no permiten que la palabra de Dios y su palabra nos llene. Qué lamentable es esto. De tal manera que la obra de Dios no se puede llevar a cabo. La pregunta es, ¿estamos buscando la llenura de Cristo y su palabra? ¿Lo estamos buscando? Qué triste y lamentable es cuando hay vasijas que no quieren ser llenadas con el Espíritu Santo, a fin de que la obra de Dios se lleve a cabo en ellos y a través de ellos. Qué lamentable es esto cuando hay resistencia, cuando no quieren, ¿verdad?, ser llenados por nuestro Señor Jesucristo y su palabra. No quieren ser controlados porque no quieren dejar el mundo, no quieren dejar un hábito pecaminoso, no se quiere dejar alguna actitud, no se quiere dejar la comodidad. Qué lamentable es esto. Así que la pregunta es, ¿te resistes a que Cristo tome el control de tu vida a través de la llenura del Espíritu Santo? ¿Te has estado resistiendo para que Cristo tome el control de tu vida, para que Él sea tu Señor? Hermanos, oremos. Oremos que las vasijas en esta iglesia nunca se acaben. Que siempre haya vasijas dispuestas a ser llenas del Espíritu Santo para llevar a otros el mensaje de salvación y edificar la iglesia. Oremos, pidámosle al Señor. Hermanos, el pecado ha echado a perder nuestra vasija, pero Dios en su gracia y misericordia quiere hacer de nosotros una vasija mejor. Permitamos que cada día Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos moldee y trabaje en nuestra vida de acuerdo a sus planes. Como lo hemos leído también ahí en Jeremías, ahí en el capítulo 18, donde Dios le dio una visión a Jeremías cuando lo llevó ahí a la casa del alfarero y le hizo ver que como esa vasija, ese barro en sus manos, así era el pueblo de Israel y lo mismo nosotros. Dice en el versículo 6, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y está hablando de una vasija que se echó a perder, pero que el propósito era hacerla mucho mejor a esa vasija. Y es lo mismo que quiere hacer nuestro Señor, pero para lo cual es necesario que nosotros tengamos esa disposición. Que nosotros vayamos a Él y que permitamos que Él nos moldee. ¿Cómo está nuestra vasija? ¿Estamos permitiendo que nuestro alfarero nos moldee según le parezca mejor hacerlo? Porque muchas veces nosotros somos sabios en nuestra opinión, pero Él sabe lo que hace. Dejémosle trabajar, permitamos lo que Él lo haga, porque hará un buen trabajo, un perfecto trabajo. ¿Están presentes estas vasijas que hemos estudiado en nuestra vida? Dependamos de nuestro Señor Jesucristo, dependamos de Él.
Que no sea por nosotros, que la provisión de Dios y su obra en nosotros y a través de nosotros cese. Que no sea por nosotros. Dependamos de nuestro Señor para que estas vasijas que hemos estudiado estén siempre presentes en nuestra vida. De tal manera que su provisión no cese. Y de tal manera que su obra en nosotros y a través de nosotros siempre continúe. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por lo que hemos visto en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, perdón, porque muchas veces nuestras vasijas han escaseado. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a depender de nuestro Señor Jesucristo para que no suceda más, de tal manera que tu provisión no cese y que tu obra en nosotros y a través de nosotros pueda continuar. Úsanos, Señor. Ayúdanos a que estas vasijas puedan estar presentes. Sé tú nuestro Señor. Ayúdanos a cada día buscarte para que tú nos moldees y nos transformes según, de acuerdo a tus planes y tus propósitos, según tú creas mejor hacerlo. Ayúdanos. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo.